Bienvenidos a Maine Public News Connect, noticias emitidas la semana pasada en Maine Public Radio. Bienvenidos a Maine Public News Connect. Antes de comenzar, les recuerdo que hemos lanzado un boletín de noticias. Visite mainepublic.org/connect o haga clic en el hiperenlace que encontrará más adelante para tener primer acceso a los episodios semanales y a las noticias traducidas. Soy su presentadora, Paola Hernández. Hoy es viernes 28 de enero y aquí están las noticias más importantes de la semana. Maine reportó 1,524 nuevos casos de coronavirus el miércoles. Sin obstante, las autoridades estatales afirman que la cifra real es mucho mayor, ya que se esfuerzan por seguir el ritmo del número de resultados positivos de las pruebas que llegan. El CDC estatal también reportó 2 muertes por el virus el miércoles. El martes, 416 personas estaban hospitalizadas en Maine con COVID. 97 estaban en cuidados intensivos y 42 con respiradores. La ciudad de Portland está proporcionando refugio de emergencia a un número récord de solicitantes de asilo y está pidiendo ayuda a los gobiernos estatal y federal mientras se esfuerza por mantener la demanda. Más de 1,100 solicitantes de asilo viven en 10 moteles del área de Portland. El albergue familiar de la ciudad alcanzó su capacidad hace casi 2 años. Además del personal de la ciudad, grupos como la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes de Maine, Maine Immigrant Rights Coalition, la comunidad congoleña de Maine, Congolese Community of Maine, y otros han estado trabajando sin descanso para proporcionar comidas, ropa, recursos sanitarios y más a las familias que viven en viviendas de emergencia. Kristen Dow, directora de Salud y Servicios Humanos de la ciudad de Portland, urgió al Estado a intervenir y ayudar a coordinar los esfuerzos de reasentamiento en varios municipios. Mientras tanto, el sistema de tribunales de inmigración de Estados Unidos se enfrenta a una acumulación de casos de inmigración sin precedentes y el impacto se está sintiendo aquí en Maine. Según los investigadores de la Universidad de Syracuse que rastrean los datos de inmigración, actualmente hay más de 1,5 millones de casos de inmigración pendientes en Estados Unidos. La abogada Jennifer Bailey del Proyecto de Defensa Legal del Inmigrante o Immigrant Legal Advocacy Project dice que algunos de sus clientes han estado esperando durante años para presentar su caso de asilo a un juez. Eso ha creado una gran dificultad, nos dice, porque en muchos casos sus clientes no pueden traer a sus familiares a Maine hasta que su caso sea procesado. New Roots Cooperative Farm de Lewiston está celebrando la compra de la granja de 30 acres que tenían alquilada desde el 2015. New Roots fue fundada por agricultores bantúes somalíes que cultivan una amplia gama de productos, desde lechugas verdes hasta calabazas africanas. Habían estado alquilando el terreno a Maine Farmland Trust mientras recaudaban dinero para comprar la propiedad. Ahora, New Roots quiere ampliar sus operaciones comprando equipos más eficientes e invirtiendo en una instalación de almacenamiento en frío. Para Maine Public News Connect, soy su presentadora Paola Hernández. Como siempre, los invito a hacer clic en me gusta, compartir y suscribirse en YouTube, Facebook y en línea en mainepublic.org. No olviden inscribirse a nuestro boletín de noticias News Connect Newsletter para recibir videos semanales y noticias traducidas directamente en su buzón de correo electrónico. Gracias por sintonizarnos y apoyar nuestro programa difundiendo las noticias. Hasta la próxima. Espero que tengan un feliz fin de semana. Maine Public News Connect ha sido posible gracias a patrocinadores individuales y fundaciones de todo Maine y por Seaport Credit Union y Avesta Housing, 2 organizaciones dedicadas a marcar la diferencia en Maine. Seaport Credit Union, proporcionando soluciones bancarias innovadoras mientras apoya activamente a las diversas comunidades de Maine. Seaportcu.org. Gracias a estos maravillosos socios comunitarios por su apoyo a este programa. Maine Public se complace en asociarse adicionalmente en este proyecto con Amjambo Africa, el socio oficial de medios de Maine Public News Connect.